Bueno, muy buenos días, bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy nos corresponde hablar de un texto de Paul Ricoeur que se encuentra en El sí mismo como otro, el sí mismo y bueno, no sé cómo lo habrá traducido, el sí y la identidad narrativa, literalmente hablando. Bueno, de verdad me ha gustado mucho volver al tema de Ricoeur y tuve la oportunidad de leer con los estudiantes que están inscritos, digamos, en uno de mis cursos. Pude leer el otro capítulo relacionado con identidad narrativa y de verdad que me ha gustado mucho volver a este tema, sobre todo porque me parece, si la vez pasada como que no veía tan fácilmente la conexión con el tema del acontecimiento, me parece que en este capítulo era absolutamente claro cómo se conecta el tema del acontecimiento de lo extraño, de la respuesta a lo extraño y demás con el tema de la identidad narrativa. Y creería yo, pues bueno, mi primer comentario es quizás el más obvio y más evidente, y es justamente eso, en la identidad, em, en la narración que somos, para decirlo de esta manera, en la narración que somos, somos tanto el autor de la narración en alguna medida, pero no completamente. Somos el autor de la narración, el narrador y el personaje principal de la historia, sin duda alguna. Digo que no somos completamente el autor de la narración porque justamente hay ese elemento de acontecimiento, de lo extraño, que irrumpe y en cierta forma una buena parte de nuestra narración vital, de nuestra historia de vida, de las conexiones de nuestra vida, como diría Dilthey, eh, obedece a elementos que no controlamos, pero también construimos nuestra historia con base en recursos compartidos, que, recursos lingüísticos compartidos que no son propiamente dominados o controlados por nosotros enteramente, sino que son medios que utilizamos, sabiéndolo o no, para describirnos a nosotros mismos. Pero también está el otro aspecto, siempre me gusta, ya saben, como recordar otras lecturas que hemos hecho, el otro aspecto de la mirada del otro, y es que muchas veces nuestra propia identidad se construye, o es construida por la mirada del otro, y creo que la vez pasada dijimos cosas muy interesantes al respecto. Bueno, para esta vez de pronto vale la pena entonces señalar que esta puesta, digamos que toda identidad narrativa o toda narración tiene una cierta intriga, un cierto riesgo, una apuesta en intriga. Hay algo que se juega en esa identidad y es, por supuesto, la vida o la muerte del personaje o lo que pase con él, su buena fortuna o mala fortuna. Y en ese aspecto parecería ser esencial entonces a toda narración esa puesta en intriga, como dice Ricoeur, eh, pero en relación con eso también un elemento de acontecimiento. Y pensaría uno que hay una especie como de, a Ricoeur le encanta esa palabra dialéctica de una cosa y otra, eh, pero entonces tendremos que agregar una especie de dialéctica, si es que podemos hablar así, de un acontecimiento o del acontecimiento de lo extraño, y de la respuesta que damos a ese acontecimiento del extraño, que es siempre una respuesta narrativa. Eh, y dudo en usar la palabra dialéctica justamente porque decíamos que si pensamos lo extraño como tal, él se resiste a toda caracterización lingüística incluso, y en ese sentido no es un elemento que esté en el mismo nivel de la narración que nosotros damos como respuesta, es decir, el acontecimiento y la extrañeza del acontecimiento se dan en un plano distinto del plano en el que se da nuestra respuesta narrativa a ese acontecimiento. Entonces, hecha esa salvedad, de todas maneras, hablaría yo de una especie de dialéctica de la extrañeza frente a la narración que hacemos de nosotros mismos. Perdón, conecto aquí mi ordenador. Em, y bueno, en relación con esto, agregaría también algunos elementos más. Entonces está el tema del azar,
de lo que ocurre, de lo que nos espera, de lo inesperado y del posible cambio de fortuna, del riesgo que entraña la vida o la muerte, o el riesgo de morir, y, y esa narración que damos en donde involucramos ese acontecimiento, ese cambio de fortuna, ese, esa intriga dentro de nuestra propia vida. Y me parece muy interesante que Ricoeur haya subrayado la, la vinculación o el vínculo intrínseco entre la intriga y el personaje y la narratividad del personaje. Verdaderamente eh, son elementos de lo mismo y son como indisociables. Y entonces la narración del personaje, su buena fortuna, la transformación que se da de los hechos, del azar, su transformación de azar en destino, eh, está intrínsecamente relacionada con este asunto, intrínsecamente relacionada con el acontecimiento de la extrañeza que entra entonces en el discurso, que entra entonces en el lenguaje, en el marco de una historia de vida que comienza con unos sucesos y termina con otros. He estado pensando todo el tiempo en los temas de medicina y enfermedad, como ustedes saben, y el acontecimiento de la enfermedad claramente aparece como algo inesperado, pero implica una cierta narración y una cierta historia de ese acontecimiento, de cómo empezó, cómo se desarrolló, qué ocurrió después. Entonces hay una intriga, efectivamente. Em, Se juega la vida del personaje, probablemente, pero también hay una historia y hay una descripción de lo que ocurre o una narración de lo que ocurre en la que el personaje cuenta su historia y cuenta su historia no de una forma éticamente neutra, como Ricardo también subraya, sino de una forma comprometida, vinculada con su historia, su vida, y allí hay una serie de interlocución con otros personajes que pueden tener otros roles en la historia y pueden ser como antihéroes o algo por el estilo, o pueden ser salvadores o algo por el estilo también. Entonces, realmente el modelo narrativo sirve para entender cómo nos situamos retrospectivamente y prospectivamente en la vida frente a los acontecimientos inesperados que nos ocurren. Y en particular serviría muy bien para pensar el modelo de la enfermedad, como Mario muy bien sabe. Entonces, bueno, destaco simplemente ese aspecto y señalo también que vuelve a aparecer el tema de la novela de Musil en Ricoeur, ahora relacionado con el tema de la identidad narrativa, lo que casi que nos sugiere que tengamos, que leamos ese texto en algún momento, casi que nos obliga. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer al respecto más adelante. Bueno, eso sería todo por mi parte. ¿Quién quiere continuar? Edison, adelante. Yo cuando leí pues, digamos, la experiencia de la lectura me hizo preguntarme varias cosas. Por ejemplo, Riquet, ¿qué entiende por teoría moral? Eh, ¿Cuál sería la diferencia con la ética? Él habla de la acción y la teoría moral. ¿Qué significa el sí narrado? Yo estuve pues también, hace algún tiempo había leído el prólogo de este mismo libro, que es donde él explica el título, y esa primera parte de ese prólogo pues ilustra mucho, digamos, como esa dualidad entre el sí mismo, digamos, como esa relación, ese debate, esa conversación o ese diálogo que se da entre de un ser humano consigo mismo, ¿cierto? Hay lo que él llama algo que es la mismidad o lo mismo, que él le llama el idem, y el ipse, que es un otro que está incluso pues en uno mismo en esa conversación. Y ahí en el prólogo habla elogiosamente de Michel Foucault sobre la noción del cuidado de sí. Entonces me preguntaba
por la relevancia del pensamiento, de estas ideas del pensamiento de Riquet, eh, en cuanto a ese trabajo pues de la ética y la narración. Eh, entonces, digamos que inicialmente me preguntaba por ese aspecto de la acción, es decir, hay algo que me llamaba la atención y es como eh, no siempre, no siempre el juicio moral antecede a la acción, ¿cierto? Entonces, no siempre podemos tener como la posibilidad de la narración para actuar, sino que son cosas que se van dando simultáneamente. Actuamos y muchas veces actuamos y después narramos esas acciones. A veces no siempre podemos establecer ciertas narraciones y derivado de esas acciones y de los juicios morales que hacemos derivar acciones más racionales, que tienen más en cuenta al otro, más democráticas. Digamos que hay como esa dualidad y me gusta mucho, digamos, tuve la sensación de que Riquet logra poner como en intermedio la narración entre, entre lo que uno hace, la acción, y entre la deliberación sobre esa acción, que es como uno podría entender el ámbito moral y el aspecto narrativo. Sí, lo vi como, tuve pues como esa sensación. Y digamos que ya eh, quisiera pues inicialmente mencionar eh, lo de la tesis que él tiene en la página 138 cuando él dice creo que es al final del segundo párrafo, antes del título, del primer título, dice, examinaremos después de qué modo el relato, nunca éticamente neutro, se revela con el primer laboratorio del juicio moral. Eso me llamó mucho la atención eh, digamos, como ese aspecto de la no neutralidad. Es decir, para Riquet, por lo menos en estas páginas, hay un sujeto, un ser humano que es capaz de narrar, un ser humano que tiene un lugar importante, no hay neutralidad frente a él, hay acontecimientos que lo afectan y que él se ve obligado a narrar o se ve convocado a narrar y y que digamos, tiene un lugar protagónico. Eso me gustó mucho porque eso también confronta de alguna manera esas gramáticas del se dice, se plantea, donde el sujeto queda diluido, desdibujado, y me parece que acá hay, digamos, no tanto como un núcleo como en Descartes, como en Descartes, no un núcleo del yo todopoderoso que todo lo puede narrar, sino que hay un ser humano que se mueve, que se confronta, que, que, que está inquieto, que se incomoda en la medida en que va viviendo la vida y va narrando esos acontecimientos que impactan sobre la propia vida. Entonces eso me pareció interesante para mencionar pues como esa primera tesis. Hay otros asuntos pues que quisiera mencionar más adelante, pero para empezar como eso. Muchísimas gracias, Edison. ¿Quién quiere continuar? Profe, yo. Bueno, Mario y después Alejandro. Ok. Quería hacer la observación de, bueno, primero las disculpas que es que me toca desde un parqueadero y de pronto suena algo, avisan si no están escuchando. Eh, pues realmente quería llamar la atención sobre dos conceptos muy interesantes que son el de identidad y de identidad ipse. La verdad fueron conceptos que para el trabajo pues del marco teórico de mi tesis fueron bastante complicados y no los pude como agarrar desde un comienzo y todavía me causan dificultad. Entonces, de pronto lo comento algo y pues el profe Andrés me corregirá algún error que cometa por ahí, pero básicamente la idea es que Riquet cuestiona la identidad entendida como una especie de núcleo de subsistencia absoluto del ser de las cosas, como ese algo que permanece inalterado, inalterable en el tiempo. A él le preocupa desde tiempo y narración del tomo uno es que hay un cambio, que esa persona
tiene un cambio en su vida y que esos cambios cuestionan esa aparente identidad inalterable que pues se ha pretendido pues en la modernidad. Entonces se da una dialéctica entre esa identidad que él llama identidad idem, que es lo que llama, que es lo que es, él define como parecido e inmutable y que no cambia a lo largo del tiempo, y la identidad ipse, que es lo que se afianza pero durante el cambio. Entonces él, digamos, lo que él dice que esa dialéctica, que esa se resuelve a través de la narración. La narración logra casar esos dos extremos de esa identidad fija, inmutable, que relaciona con el carácter, y una identidad variable que él asocia con la trama y sobre todo con algo que no, pues, no se puede profundizar hoy cuando él habla de la promesa. Entonces, digamos lo que esta dialéctica de la identidad idem y de la identidad ipse, para el aspecto que se trabajó de la enfermedad en mi trabajo de tesis fue muy interesante, ¿no? Porque la idea era que la persona enferma veía una ruptura, un trastocamiento de su identidad, que incluso ahí discutimos bastante que a veces no tanto una pérdida de identidad, sino un trastocamiento, y la persona que ve cómo su vida de pronto, sus referencias de ser en el mundo se han hundido, se han perdido, ve cómo a través de la narración puede reconstruir esa orientación. Digamos, en ese sentido, es que son muy valiosos los conceptos de identidad y de identidad ipse que utiliza Riquet, porque es a través de la identidad narrativa, de que yo creo una trama con todos los acontecimientos que ocurren en mi vida y le doy un sentido a esa nueva circunstancia de extrañeza que está ocurriendo, que es la enfermedad. Eso pues en un primer término, a grosso modo. Un segundo término que me llama la atención es lo que tiene que ver con cuando él habla, no sé si leyeron esa parte que habla de, apunta a la tecnología, de cómo sería una persona en la que solo prevalece el aspecto ipse, es decir, del constante cambio. Y eso ya apunta a escenarios de ciencia ficción, ¿no? O el caso contrario, una identidad idem donde permanece solo un cerebro o algo fijo ahí que se puede trasplantar a otras personas. Eso es muy interesante cómo él empieza a cuestionar esos escenarios futuristas y de alguna manera muestra la necesidad de que esa persona esté enraizada en lo que, en el mundo como que habitamos, ¿no? Un tanto cuestionando ciertas prospecciones tecnológicas de que la mente se puede separar y se te puede trasplantar a otros cuerpos. Quizá me recuerde películas como Blade Runner y otras por el estilo, donde se cuestiona ese concepto de una entidad fija e inmutable. Básicamente eso, José Andrés. Muchísimas gracias, Mario. Muy interesantes todos los puntos que mencionas. Adelante, Alejandro. Bueno, yo quisiera aportar a algo que dijo Andrés y luego algo que dijo Edison y algo de lo que acaba de decir Mario. Eh, lo que decías, Andrés, ese devenir del azar en destino me pareció muy interesante y creo que ahí se recoge mucho de la potencia, digamos, creía yo, terapéutica de lo narrativo. Eso lo apuntaba a la sesión pasada de Edison, porque yo creo que en gran medida la terapéutica, la terapia como técnica, como encuentro humano, es un ejercicio de construir ciertas historias, de incorporar en una narrativa, por ejemplo, un evento traumático que trastocó por completo el sentido y la identidad, y es hilar ese evento en una trama, ¿no? Que le dé un otro sentido más generativo, digamos, y que las historias saturadas de problemas, saturadas de, digamos, que no son muy posibilitantes, pues se traduzcan, se transformen en unas historias alternativas de existir con otros. Entonces, esa frase de ese devenir destino del azar me parece muy interesante. Lo segundo, sobre lo que decía Edison del tema moral, también a mí me generaba esas dudas entre, a veces siento que moral y ética se cambian de manera un poco no tan clara de lugar, pero sobre todo lo que yo quería aportar era un ejemplo para pensarnos esas dificultades de esa relación que él llama, esa relación entre la acción y su agente,
¿no? Como él lo pone en términos de cómo ese componente narrativo de la comprensión de sí, pues exige de cierta manera un complemento de las determinaciones éticas, lo dice él, propias de la imputación moral de la acción a su agente, la imputación moral de la acción a su agente. Y yo les quería compartir brevemente un fragmento que me parece que es muy ilustrativo de esto, un fragmento de una conversación que yo tuve con una psicóloga que acompaña procesos de reintegración. Yo le hacía la pregunta por la noción de verdad, ella cómo vive y qué le dice esa noción de verdad en ese contexto de la reintegración. Y ella me empezó a hablar de un ejemplo de un encuentro que tuvo con un participante, así lo llaman ellos, un excombatiente, donde le decía lo siguiente: si tú ante la justicia dices, no, es que yo maté porque pues a mí me ha ordenado un comandante, listo, eso te lo ordenaba un comandante, pero cuando tú estabas allá, tú eras una persona adulta y tú podías elegir, y tú en ese momento de elegir matar, sí, por una orden, pero más allá de esa orden, tú podías como adulto decidir otra cosa. Mientras que cuando uno es niño, yo siempre, esto dice ella, yo siempre les uso esa figura, les pongo esa figura a ellos. Cuando tú eres niño, pues a ti no te ponen a elegir. Tú tienes que ponerte la ropa que te compran tus papás, tú tienes que comer lo que se sirve a la mesa, ¿cierto? Y digamos que ahí no hay mucha elección, si es que la hay. Pero uno como adulto tiene esa capacidad de poder elegir, de poder racionalizar, de poder pensar y decidir, ok, ¿esto está en mis convicciones o definitivamente no? Como muchos de ellos, ella me dice a mí, como muchos de ellos en sus discursos dicen, o sea, muchos compañeros nuestros, otras personas, abusaban de mujeres cuando se iban a estas tomas o a estas cosas, pero yo en mi convicción, yo sentía que no, que yo tenía mamá, que yo tenía hermanas, que yo no podía hacer eso. Entonces, esto le responde a esa persona, ella. Entonces, en ese momento, yo te digo, en ese momento fuiste fiel a esa verdad, como a esas creencias que tú tenías, ¿sí? Y algo dentro de ti decía que no era lo que debías hacer y tú debes escuchar esa verdad. A mí me parece que ese fragmento es muy ilustrativo de cómo, de esa tensión o esa problemática de cómo imputarle, cómo hacer una imputación moral a una gente sobre su acción y cómo narrativamente ahí en esa intervención de acompañamiento psicosocial que hace esta profesional, de alguna manera está procurando configurar un agente moral que se reconozca como un agente al cual le podían imputar en la responsabilidad de esa acción. Y bueno, ahí me parece que hay todo un aspecto muy complejo de qué significa para nosotros que un agente pueda ser moral. Cuando ella hace esa distinción entre adulto, niño, ¿no? Al parecer el niño, por esa condición de subordinación a los padres, parece que no pudiese ser comprendido como agente moral, pero este que se presupone como adulto, sí. A él sí le podemos ascribir esa imputación moral que ella lo traduce en términos de tomar una decisión, de ser fiel a la verdad de sus creencias y demás. Bueno, quería traerles ese ejemplo porque me parece que este tema que nos trae Riquet del aspecto ético, del aspecto moral de la narrativa, pues es muy problemático en contextos como los nuestros, por ejemplo, en contextos jurídicos donde le dicen, diga la verdad, qué hice, por qué lo hice, y con base en eso lo vamos a castigar, a imputarlo, ¿no? Que yo creo que yo lo he dicho en otros momentos, que nuestro sistema judicial, nuestro sistema moral está armado en torno a un individuo cartesiano, un sujeto nuclear que puede decir, al cual se le puede imputar moralmente sus acciones. Pero pues hemos visto que en una historia del conflicto como la nuestra, pues eso se vuelve un poco problemático, tener esa identidad tan clara del sujeto moral. Lo otro, voy más rápido para no tomar más tiempo, frente a lo que decía Mario, me parece que es sumamente clave, yo siempre vuelvo al tema educativo, al tema pedagógico, es una educación desde ese principio de integrar en el régimen de la identidad, de la mismidad, ¿no? La diversidad, la variabilidad, la discontinuidad, la inestabilidad, así lo pone Riquet.
Creo que eso es vital, pero fíjense que usualmente uno lo piensa hacia afuera, es decir, bueno, yo sé que hablar en términos de un adentro y un afuera, por ejemplo, en términos heideggerianos, husserlianos, pues a veces puede ser una falacia, pero fíjense que a veces uno lo pone o lo tiende a poner hacia afuera, es decir, una educación en la diversidad, pero para reconocer esa diversidad que está afuera, esa inestabilidad que está afuera, entonces, pero desde un yo que reconoce eso que está allá. Pero me parece muy, muy, muy potente en términos pedagógicos que uno desde chiquito lo puedan acercar a otra manera de pensar su identidad, porque tradicionalmente a uno le construyen narrativamente una identidad bastante sólida, con referentes identitarios de raza, de género, de nacionalidad, de clase social, de tradiciones familiares, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasaría si uno de entrada lo educan o lo forman desde estas lógicas de una identidad narrativa donde esa diversidad, esa variabilidad, esa discontinuidad, ese extrañez está dentro de uno mismo? No solo está afuera y no es solo como yo me reconcilio y trato de o soportar o aceptar o hasta en últimas celebrar eso otro, sino esa otredad que nos constituye. Y por último, una duda que les dejo, porque me parece un poco, no sé, me parece un poco problemático o me cuestiona esto de cuando trae Riquet el tema de la invariante, que él viene listo, estamos en toda esta variación imaginativa que nos permite la ficción y la literatura, pero él señala esta invariante de la corporalidad, del anclaje corporal en el mundo, de la condición corporal vivida, terrestre, y ahí yo no tengo un buen, digamos, un ser tan fuerte, digamos, para pensarme esto de lo invariante, pero me generaba la duda de qué aporta esa idea de ver eso, la corporalidad como invariante, o qué oscurece, porque también me hacía la pregunta hasta qué punto es invariante, o no sé, de pronto no estoy comprendiendo lo que implica invariante, pero hasta qué punto eso no es finalmente también narrado, como decían ahorita con la enfermedad, pero hasta qué punto nuestro propio cuerpo tiene su historia y la narramos. O sea, uno puede hacer una historia de las cicatrices que tiene en su cuerpo y ahí se puede configurar toda una trama de cada una de las cicatrices que tiene en el cuerpo. Entonces me quedó esa duda frente a lo invariante, esa corporalidad, esa terrenalidad como invariante y qué posibilita, porque no, creo que siento que no lo alcancé a ver, a captar bien, qué posibilita pensarlo en ese sentido de invariante. Gracias y qué pena la extensión. Muchísimas gracias. Adelante, José. Eh, Voy a empezar por el último comentario, por la pregunta que planteas, no para responderla, sino para ver si, pues para dar alguna pista, a ver si de pronto sirve o no, porque justamente yo estoy tratando de pensar ahorita ese problema en la siguiente dirección. Cuando él vincula, cuando trae a colación Riquet la idea de esa invariante de lo corporal, lo hace cuando está tratando de pensar la relación entre ficción y vida. O sea, justo en ese momento es cuando aparece esa categoría. Y creo que la pregunta tiene sentido cuando nos traemos, cuando hacemos la pregunta por el papel de cómo funcionan las variaciones imaginativas. Y digo que eso es una cosa que estoy pensando justamente ahora porque estoy preparando una charla para lo de la cátedra abierta esta, que hace 8 días estuvo Andrés justamente presentando sobre cuerpo y enfermedad, y es el papel de la corporalidad en la fantasía. Y allí creo que la idea de traer esa idea de la invariable de lo corporal, por lo menos la intuición que tengo hasta ahora, yo mismo hasta ahora estoy rastreando el asunto, tiene que ver con el hecho de que a pesar de que variaciones imaginativas, es decir, ficción y percepción, para ponerlo en términos muy husserlianos, se ocupan de campos radicalmente separados, ¿no? O sea, uno dice, la percepción es de aquello que aparece y mientras que la fantasía es todo aquello que no por sí mismo no aparece. Si bien eso es cierto, y si bien es cierto que todo aquello que puede ser percibido puede ser variado imaginativamente, también es cierto que toda variación posible solo es posible bajo los mismos parámetros de la percepción, es decir, de las condiciones que establece mi propio cuerpo. Me explico. Cuando yo percibo mundo por decirlo así, no sé, desde perspectivas, para poner la clase, la más básica.
¿no? O sea, yo percibo siempre las cosas dándome una cara, ofreciéndome solo una perspectiva. Por más que la fantasía sea potente, el objeto, si yo intento fantasear este tarrito, también se me ofrece solo desde una perspectiva. Entonces, en últimas, el cuerpo es una invariable, incluso en las variaciones imaginativas. El hecho de que yo perciba siempre desde una hora. Entonces, creo que ahí aparece clave cuando dice, en toda narración, el narrador sería el único que más o menos tiene el universo completo narrativo, pero cada uno de los personajes vive un cuasi presente. Y yo como lector vivo un cuasi presente, o sea, mi temporalidad está anclada a mi corporalidad. A medida que yo voy leyendo, yo voy con mi cuerpo, así sea mi yo de fantasía, el que entra allí a leer, por decirlo así, a ser parte de la narración con los otros personajes, lo hace desde su propia cuasi temporalidad, desde su propia corporalidad. Entonces yo tengo la sensación, esa sería mi intuición de, digamos, de la pregunta que tú planteas, por el punto donde lo incluye. O sea, seguramente tiene otras aristas, pero por el punto en el desarrollo argumentativo del texto, donde incluye esta idea de la invariable corporal, creo que apunta hacia allá. José, ¿puedo interrumpir tu comentario ahí para hacer un comentario breve sobre eso también que complementa o no se discute contigo y luego hacemos los otros comentarios que tienes pendientes? ¿Puede ser? Sí, claro. Gracias, qué pena. No, es que quería decir que sí, me parece muy buena la aclaración de José y el complemento. Eh, pero yo creo que tiene que ver también con el rechazo, digamos, a la idea de una mente completamente separable del cuerpo que podría ser almacenada en dispositivos artificiales. Digamos que justamente ese modelo cartesiano que separa mente del cuerpo es también objeto de la crítica de Ricoeur, y en ese sentido la dimensión corporal y terrestre es constitutiva de nosotros mismos, lo que nos lleva a pensar en qué sentido ese sí mismo narrado es un sí mismo corporal y en qué sentido ese cuerpo es un cuerpo también narrado, de alguna manera, implícita o explícitamente. Pero bueno, ese carácter invariante, coincido con José, señala justamente que no podemos siquiera, que estamos determinados por nuestro aquí y ahora corporal, e incluso diría yo que lo que se juega en la intriga es nuestra muerte, y cuando hablamos de muerte, no es solo la muerte, digamos, social, sino la muerte física, ¿no? La muerte física, aunque vayamos a estar en el recuerdo de otros, lo que se juega es nuestra corporalidad. Entonces, me parece claro que Ricoeur no está defendiendo algo así como una separación mente-cuerpo, sino por el contrario, está criticándola y reafirmando esa condición determinante del cuerpo. Agrego solo un elemento más, y es que en esa discusión con los analíticos que hablan de la separación de la mente y del cuerpo, incluso en esa fantasía de la separación de mente y cuerpo, es necesario un soporte artificial para almacenar esa mente desmaterializada. Entonces, el soporte artificial, incluso en esas variaciones imaginativas, es necesario. Lo que muestra, lo que termina finalmente es reafirmando nuestra condición terrestre y corporal. Continúa, José, qué pena. Dale, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que también esa idea está ahí presente pues, de manera permanente. Entonces, no, o sea, estaría totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Eso respecto a la última inquietud que planteaba Alejandro. De mis impresiones, yo ya llevo un par de años sin leer, bueno, la sesión anterior, Ricard, y este texto me acordó lo difícil que es leer a Ricard, ¿no? Y en general a los hermeneutas, me disculparás, Andrés. No, digo porque son muy cultos. Entonces, traen 1000 autores a colación y están peleando con muchos autores al mismo tiempo. Entonces, defiende una tesis con un autor y después muestra que no. Entonces, seguirle el hilo a un tipo tan culto. Normalmente me pasa lo mismo con Gadamer. Y con Gadamer y Ricoeur, que uno diría son los dos grandes hermeneutas, así como de hermeneutas para poner ahí en el altar.
Me costó un montón y no me acordaba lo que yo luchaba para leer a Riquet. Entonces a veces me da mal genio que no llegue al punto, que no diga lo que quiere decir, en lugar de ponerse a discutir con todos, para al final decir, mire, sí, esto, y va tejiendo su idea. Argumentativamente es impecable, pero como lector no es muy, para uno como lector no es que sea pues un goce leer a Riquet. Y a mí al principio me pasó fue lo contrario a lo de Andrés, me costó un montón vincularlo con las discusiones que traíamos, pero ya escuchándote veo la luz, o sea, veo más vínculos de los que cuando leía, creo que por la pelea que estaba teniendo con el autor no lograba ver. Yo quisiera destacar una cosa y es con la idea con la que empezó Andrés su primera intervención. Y es una idea que aparece en la primera página, cuando dice, la verdadera naturaleza de la identidad narrativa solo se revela en la dialéctica de la ipseidad y de la mismidad. Esa idea, digamos, de lo dialéctico, que era uno de los primeros comentarios de Andrés. Y si uno revisa el texto, todo el texto se mueve continuamente en esas relaciones dialécticas, llamámoslas así. Y yo traté de ir articulando como parejas de conceptos que después, y creo que tiene, yo al principio pensaba que eran meras tensiones y creo que sí tiene una estructura dialéctica porque al final trata de resolverlas de alguna manera en una suerte de síntesis. Entonces cuando uno piensa la tensión, ipseidad, mismidad, pues de alguna manera, y a lo largo del texto plantea la identidad narrativa como la función mediadora y sintética de esas dos. La identidad narrativa permite hacer síntesis de ipseidad, mismidad. Después, por ejemplo, cuando habla de la tensión entre personaje y trama, y dice, no, en últimas lo que hay es un personaje en la trama, ¿no? Y vuelve y hace un ejercicio, digamos, de síntesis de esas tensiones. Creo que tú lo leíste en francés, me imagino, Andrés, y lo estabas mencionando como intriga, aquí lo tradujeron acá como trama, personaje en la trama. Después, por ejemplo, esa tensión dentro de la narración entre la concordancia de la historia y la discordancia que posibilitan los acontecimientos para que la trama pueda avanzar y termina y dice, no, tiene que haber una síntesis de lo heterogéneo entre la concordancia, que haya una línea, pero tiene que haber discordancias para que la historia avance, ¿no? Cuando después lleva eso a la vida, digamos, recuerdo, toda la primera parte del texto es tratar de describir eso en términos puramente, digamos, narrativos propios de la literatura, para ponerlo en esos asuntos, pero después cuando lo lleva a la vida, propone tensiones de este estilo, ¿no? Dice, dos tipos de acciones hay también. Las acciones de base, que son las que aprendemos y ya hacemos de alguna manera, como sedimentadas, qué pena traer aquí la nada, a pesar de que él utiliza eso en 2 ocasiones, pero también hay acciones que se hacen con vista a, ¿no? Dice, ahí hay otra tensión, la vida también se mueve en esa tensión. Y la acción, en últimas, se mueve entre acciones de base, esas más o menos sedimentadas, y las que se hacen con vista a. Pero si uno lo lleva al terreno grande de la vida, propone una nueva tensión, que es entre esos horizontes vagos ideales que nos proponemos nosotros, que en últimas guía absolutamente toda acción particular, y las acciones puntuales de base. Entonces hay una tensión entre lo que hacemos a cada momento, no sé, sentarme a leer, eso sería una acción puntual de base, pero dice esa acción puntual de base está en una tensión permanente con un horizonte vago de ideales, vago, a veces más claro, a veces más oscuro, pero horizonte vago de ideales que me siento a leer y no me siento a hacer otra cosa, es porque esa acción de base pues apunta a cumplir ese ideal que me estoy planteando. Dice. Y allí aparece esa noción de reglas constitutivas. Dice, son las reglas constitutivas, a modo de síntesis, las que me permiten a mí establecer el juego en cuando una acción apunta a está en el marco de esos horizontes ideales, a veces más vagos, a veces más definidos. Entonces, que bueno, me extendí mucho en eso, pero me gustó mucho el juego de Riquet permanente, de traer siempre dos conceptos, ponerlos en tensión y decir, mire, esto tiene una síntesis que lo resuelve, ¿no? Y termina incluso cuando llega al plano de la ética, también vuelve allí, ¿no? Dice la tensión entre el qué soy y quién soy, ¿no? El qué del carácter y el quién de la respuesta ética, el heme aquí, cuando termina haciendo esa idea. Entonces, argumentativamente me parece interesante el juego que siempre plantea, en la primera parte de la dimensión puramente narrativa, por decirlo así, en el plano de la crítica literaria, para ponerlo en esos términos. Después, como el segundo nivel es el nivel de las acciones, y ahí de alguna manera parece que se desprendió de ese primero,
Y miren cómo de nuevo funciona el mismo texto en términos dialécticos. A mí eso fue lo que más me llamó la atención del texto. Insisto, la primera parte fue muy narrativa, describir la estructura narrativa y cómo se dan las tensiones al interior de una novela, cómo a veces se va más hacia el polo, de un polo hacia otro, vez hacia el otro. La segunda parte fue muy hacia una teoría de la acción. Y en la parte final trae todo ese universo de lo narrativo y lo aplica a la vida. Sé que el concepto aplicar no sería el más adecuado acá, pero digamos como que trae ese universo y lo pone a funcionar en la vida, y por eso aparece su pregunta por la relación entre ficción y vida, ¿no? Pues, la importancia de la literatura para, por ejemplo, el desarrollo de las variaciones imaginativas, y por qué son las variaciones imaginativas las que nos permiten justamente a nosotros oscilar entre un personaje donde la mismidad sea prioridad. El ejemplo que él coloca son los cuentos de hadas, ¿no? Entonces, cuando yo ya digo que me aparece el lobo, pues ya está, hay un carácter totalmente definido, ya sé que va a ser el lobo y punto. O sea, digamos, las variaciones imaginativas me permiten irme a un polo extremo donde ya están los estereotipos, hay su discusión con Vladimir Prop, pero también puedo irme hasta el otro polo donde la base de la mismidad casi que desaparece, ¿no? Robert Musil, digamos, va hacia ese polo, pero no llega, o sea que todavía es realizable hasta los textos de ciencia ficción, que era sobre los que llamaba la atención Mario ahora, donde sería el polo opuesto, ya desaparece la idea de mismidad que está en los cuentos clásicos, y nos vamos como a una ipseidad pura, y dice, no, eso las versiones imaginativas nos permiten hacer ese juego, pero en la vida tenemos esa función mediadora de la identidad narrativa que nos pone a jugar entre los dos, entre esa ipseidad y esa mismidad. Y aquí es donde un tema que para mí ha sido, para mi propio trabajo, para mi propio, digamos, investigaciones, ha sido muy importante, y es la potencia de la fantasía. Que, digamos, sí tradicionalmente, sí sé que siglo XX la reivindicó de una manera muy especial. Creo que a partir de Nietzsche la fantasía comienza a tener un nuevo rol, deja de ser la loca de la casa de Malebranche, pues, y comienza a tener un rol activo, pero creo que con la fenomenología, y en este caso, digamos, con el trabajo que hace Riquer, que ese concepto de oraciones imaginativas justamente viene de Husserl, es plantear la fantasía a un nivel tan potente como el de la percepción. O sea, en una especie, si uno dijera una teoría fenomenológica de la lectura, lo interesante de la literatura es que todo lo que yo vivo en el mundo de fantasía lo gana mi yo real. O sea, cada vez que yo me meto en un mundo, yo vivo ese mundo de fantasía literario, la novela que sea, la película que sea, porque yo soy capaz, Husserl utiliza una expresión que a mí me gusta mucho, dice, de escindir el yo. Y yo no juzgo como absurdo una situación ficticia de un mundo de fantasía, por ejemplo, de un libro, es porque hay un yo de fantasía que está dispuesto a vivirlo en un cuasi presente. Y me puedo emocionar, lo puedo juzgar, por eso la teoría moral, ahí lo plantea Riquer, ¿no? Dice, yo no puedo juzgar moralmente desde mi moralidad, por decirlo desde mi yo concreto, yo no puedo juzgar, lo puedo hacer, pero sería un pésimo lector, ¿no? O sea, si yo juzgo a Rodia Romanovich Raskolnikov porque mató a la señora y le digo, no, usted debe haberse puesto a trabajar, usted es un vago, porque cómo se le ocurrió robar a la usurera que tenía enfrente, y mucho menos matarla. O sea, si yo lo hago desde mi yo real, pues me tiro la experiencia de lectura. Dices, la moralidad así, no funciona el juicio moral así sobre la novela de ficción. La idea, dice, vivimos la ficción, de nuevo, discúlpeme esta regresión fenomenológica, porque soy capaz de escindir el yo y tener un yo de fantasía que vive y que acompaña en un cuasi presente y cuasi se emociona y cuasi juzga, y uno lee a Rodia y uno dice, es que merecen morir estas señoras por usureras, ¿no? Y después uno se mete y uno sufre con el personaje, con todo lo que le está pasando a lo largo del caer en cuenta de que es injustificable lo que acabo de hacer. El asunto es que cuando uno cierra la novela, ese yo de fantasía no muere, ese yo de fantasía lo gano yo. Y creo que ahí es donde apunta un poco el esfuerzo tan grande de tratar de hacer yo aquí no veo una hermenéutica, yo veo una fenomenología de la lectura en Paul Ricard. Y uno tendría que no comenzar, sino continuar revalorando y pensando cómo enseñamos, por ejemplo, ética, para volver un poco a las inquietudes de Edison y de Alejandro, ¿sí? Porque la ética tuve la oportunidad de trabajar varios años en colegio,
de todo tipo, o sea, de colegio público a colegio muy así. Y la ética sigue siendo un cúmulo de normas. Y la ética sigue siendo como un código, o sea, como que se sigue jugando allí. Y creo que lo que nos pone enfrente a Riquet, pensando en la enseñanza de la ética, es el papel de las variaciones imaginativas para desarrollar justamente personalidades mucho más ricas. Y me cierro porque me extendí un montón, disculpen. Muchísimas gracias, José. Todo muy interesante. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo digo algunas cositas. Mercedes, bienvenida. Yo quiero como hablar también del potencial de la literatura, ¿sí? Yo lo llamo como de dos maneras. Uno, que es como el aporte de la teoría narrativa, ¿sí? Es como el instrumento que utiliza Riquet para hacernos sentir que somos narración y somos trama. Ese es como un aspecto. Y otro aspecto es la literatura como espejo, algo que se relaciona un poco con lo que estaba hablando José Luis ahora al final. ¿Sí? Entonces, respecto a la literatura como aporte, ¿cierto? La teoría narrativa, Riquet en una partecita dice, todo sucede en la trama, ¿sí? Y pues conectándolo con la vida de la humanidad, si pudiéramos decir, y con todo lo que está alrededor de la humanidad. Sí, es desde esa trama que vivimos, ¿sí? Y que suceden los acontecimientos y que los enfrentamos y que nos deja preguntas, ¿sí? En la trama está el tiempo, están las relaciones, están los objetos, están los lugares, están las intenciones, están los deseos. Es como una mímesis ahí. Somos un montón de cosas juntas, pues, en definitiva. Y yo veía lo de la parte del cuerpo, ¿sí? Todo eso está corporizado, ¿sí? Es decir, eh, eh, todo tiene el referente del cuerpo y de mi cuerpo y de tu cuerpo y del cuerpo, ya sea del niño, ya sea así sea un cascabel, un bebé corporiza ese cascabel, lo chupa, lo coge, lo ve, lo acomoda, lo apropia, hasta el bastón también un anciano, ¿sí? Lo vuelve parte de su cuerpo, mejor dicho, se apropia totalmente de él. Entonces yo veo que en ese sentido por una parte, seguimos estando desde el cuerpo, ¿sí? El cuerpo está aquí, una figura implícita y verdaderamente esencial. Y por otra parte, pues también hay otras mediaciones, está el lenguaje, están los otros, ¿sí? Pero es decir, la trama sí es verdaderamente un asunto que no dijéramos nos define, sino que nos hace ver la complejidad de la vida. Y también a través de esas tensiones que se dan, los acontecimientos, ¿sí? Lo discordante, lo concordante, ahí estamos viviendo. Yo decía, bueno, yo estoy leyendo esto y hay veces no sabía si lo estaba leyendo como fuera de mí o dentro de mí, ¿sí? Porque uno me ponía a ver, hombre, pues todo lo que soy y todo lo que está pasando aquí. Lo mismo cuando uno va donde la psicóloga y empieza a hablar, ¿sí? De la vida o de un sueño, uy, ahí vienen un montón de cosas y se agarran unas con otras que uno ni siquiera había dado cuenta que tenían relación. Entonces, yo encuentro muy valioso este aporte de la teoría narrativa para leer la humanidad. Ese es un primer asunto sobre la literatura. Ahora les hablaba también de la literatura como espejo.
es decir, como fuente de reconocimiento. Y la literatura y la creación artística en general. Y voy a hablar de dos cositas, pues una antigua como es la tragedia griega y otra moderna de hoy, paisa. Entonces, lo primero hablo, pues como Aristóteles presenta la tragedia griega como un referente de identidad, ¿sí? Y cómo su capacidad de emocionar genera en los espectadores una catarsis, un desahogo, un, un desahogo, sí, de todo lo que se está viendo involucra el espectador, ¿sí? Y ahí yo es donde veo el espejo, es desde el espectador. Y también el ejemplo, pues, como muy paisa, como el despecho, pues. Yo esta semana pasada, con la muerte de Darío Gómez, eh, yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Yo creo que casi todos los taxis donde me monté estaban escuchando a Darío Gómez. Salía con mi mamá por aquí, por Prado Centro, a caminar, y todas las tiendas estaba oyendo a Darío Gómez. Yo decía, esto es una cosa muy tremenda. Entonces, por ejemplo, una señora que me llevaba en el taxi, yo le pregunté, pues, me imagino que usted va a ir pues a la velación. Dijo, claro, es que él hace parte de mi vida. Es que mejor dicho, yo nací, no, yo crecí con Darío Gómez, porque es que a mi papá también le gustaba mucho. No es que él está diciendo lo que nosotros vivimos, él es nuestro, es que se nos fue, pues con dolor, y la mujer lloraba, es que se nos fue, es que él era el que decía lo que nosotros vivíamos. Yo decía, uy. Y con otro taxista, pues me anuncié el día del entierro, ese taco tan horrible por allá por San Juan. Entonces, de pronto él iba con su Darío Gómez ahí pasito, y de pronto ¡trum! Le puso volumen. Y yo le dije, ¿por qué le pone volumen a esa canción? Y me dice, es que esta canción me la dedicó mi esposa hace 30 años cuando yo la dejé, ¿sí? Y bueno, y la canción decía, ¿para qué volver? Yo no quiero que vuelvas, es que yo ya estoy dispuesta a recibir otro, es que yo tengo derecho a que me quieran. Entonces decía, vea, es que eso a mí me cala hondo, porque es que definitivamente yo la embarré y todavía me duele. Entonces yo decía, por Dios, esto es increíble. Y yo creo que cualquier creación artística verdaderamente, si toca la fibra, si emociona, es ya importante. Y no importa que a nadie más le toque la fibra, pero si a mí me toca la fibra, eso es importante. Entonces yo quería pues como ver, pues como esos dos. Yo creo pues que si uno de los criterios para elegir las tragedias en la época pues de allá de Esquilo, de Sófocles, es como el potencial catártico que tuviera la tragedia. Pues yo creo que Darío me hubiera destronado a todos los tragediógrafos, porque es que verdaderamente lo que se vivió aquí en Medellín, supongo que en otras ciudades también, pero aquí en Medellín, yo decía, pues todo lo que hay por dentro de las personas, y una persona logra sacar la vivencia de miles de personas con sus canciones. Eso es pues como lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. ¿Alguien más quiere continuar? Bueno, levanto la mano entonces. Tengo como muchos comentarios. De pronto comienzo por el último. Un poco frente a ese despecho paisa, como que destaco justamente los elementos que hay ahí, ¿no? La misma canción como narración que no es neutra, sino que implica un reconocimiento, pero también una cierta prescripción, y la canción misma, que no la conozco, supongo que también la reivindicación de un derecho a una nueva vida después, pero es muy interesante, sí, cómo se da en nuestra cultura popular, o se confirma en nuestra cultura popular esto que estamos leyendo aquí en forma tan abstracta en el tema de Ricoeur. Y bueno, ya que comencé por ahí, continúo entonces con un comentario un poquito
sobre el tema ético, un poco recogiendo lo que muchos han dicho. em, un poco, sí, bueno, decía José Luis que la ética a veces era vista como una especie de código en colegios y creo que fue Edison el que preguntaba un poquito sobre la diferencia entre ética y moral. Y yo pensaba mientras los oía que, que justamente la moral tiene un sentido prescriptivo. Y no es fácil, por supuesto, establecer esa diferencia y obviamente en cada autor es distinta, pero creería yo que aquí en Ricoeur ética tiene un sentido más activo, más de acción, más de comportamiento concreto frente a una realidad cambiante, es decir, es frónesis aristotélica. Y en cambio el aspecto prescriptivo que aparece en o que puede ser identificado en los relatos, ese sí tiene que ver con moral justamente por el carácter prescriptivo, de prescribir, digamos, un comportamiento correcto o incorrecto frente a la acción. Entonces yo establecería esa diferencia, digamos, la diferencia está justamente si uno quiere leer así como con detalle en el carácter prescriptivo de la moral cuando se presenta como una ley que no solamente vale para mí, sino también para otros o que debería valer para toda acción. Entonces hablamos un poquito de moral, pero cuando hablamos de ética tiene que ver más bien con el comportamiento frente a aquello en lo que andamos y esa frónesis aristotélica que sabe acoger las circunstancias. Y ahí ya es distinto. Y bueno, pienso también en la narración que nos comparte un poco Alejandro sobre esta psicóloga. A ver si encuentro acá las notas de esto. Y me quedé pensando en esa fidelidad consigo mismo. Fuiste fiel a esa verdad, fiel a tus creencias, decía la psicóloga. Y, y claro, acá, digamos, muy interesante que ella intente como configurar un agente moral, decía Alejandro, al que se le puede imputar responsabilidad. Y es que sí, aquí, mejor dicho, lo que quiero decir es que me sorprende mucho cómo se relaciona el tema de la identidad personal con el compromiso de uno mismo a ciertos valores, con el compromiso a una cierta fidelidad con uno mismo, que es una fidelidad frente a la acción, una fidelidad que tiene que ver con la responsabilidad frente a otros. Entonces, la configuración de la identidad individual no es solamente no es solamente una teoría de la identidad y de la permanencia en el tiempo de un sujeto, ni tampoco una teoría de un sujeto que permanece y que cometió una acción y al que se le puede imputar un delito o algo por el estilo, sino que la configuración de la propia individualidad involucra un compromiso consigo mismo y sí, una relación, una conexión con ciertos valores de acción. eh, E incluso un autorreproche eventualmente. Digamos que algo doloroso para cualquier sujeto es, por ejemplo, no poder reconocerse a sí mismo cuando mira uno su pasado. Esa, digamos que si uno justamente no haber sido fiel a uno mismo, no poder reconocerse en las acciones del pasado que uno mismo cometió hasta el punto de casi disociarse frente a su yo pasado, justamente porque el reproche que se hace a sí mismo le implica ese reproche. Y ahí, por supuesto, en un caso como ese, en donde hay un distanciamiento de uno mismo retrospectivo frente a su propio pasado, hay también la construcción de una nueva identidad prospectiva frente a una nueva página de la vida de uno. Y recuerdo aquí la frase que daba título a uno de los libros, a uno de los capítulos de los libros de Hermann Hesse, de la novela del adolescente miope. Tenía un capítulo que recuerdo que se llamaba Incipit Vita Nova, el principio de una nueva vida.
¿no? Y entonces hay momentos en la vida en que uno necesita pasar la página y uno dice como, bueno, acá comienza el principio de una nueva vida y como una reconexión con unos valores nuevos que dan un sentido diferente a mi vida o algo por el estilo. Y esto me lleva, bueno, y me bifurco un poco. Tengo dos temas de los que quisiera hablar y es, por un lado, bueno, empiezo por este. La búsqueda de sentido en la vida propia de la narración y por otro lado el tema del carácter y el tema de la promesa. Pero bueno, la búsqueda de sentido es que de alguna manera frente a todo evento traumático, nos decía también Alejandro, se incorpora un evento traumático en la trama de la vida. Y eso se aplica obviamente también para la medicina y la enfermedad. Eh, pero es que justamente no se trata solamente de saber que uno se enfermó o de saber que aconteció tal cosa en el país y de reconocerlo, sino que se trata de entender por qué ocurrió esto. Y obviamente ahí no puede uno dejar de pensar en las palabras del padre de Ru, ¿no? ¿Dónde estaba yo cuando ocurrió eso? Es una pregunta que nos hace y que nos cuestiona, obviamente que nos hace pensar en nuestra responsabilidad, también por omisión, por ejemplo. Eh, y, y lo que hay detrás es una búsqueda de sentido. Pero búsqueda de sentido quiere decir búsqueda de una narración que dé coherencia a una serie de sucesos que se presentaron. Y entonces esa búsqueda de sentido de la propia historia del país, o de la propia historia de vida es absolutamente fundamental para el tema de la identidad. Es decir, parece que algo que no podemos los seres humanos no, es no vivir sin sentido. Y sentido para nosotros implica como coherencia con una totalidad y como coherencia con respecto a los valores o algo por el estilo. Quisiera recordar aquí también otro capítulo de un libro de Richard Rorty muy interesante que me fascina ese libro, es Contingencia, Ironía y Solidaridad. Y allí hay un capítulo sobre 1984 de George Orwell y de alguna manera, bueno, y unos relatos sobre la crueldad en 1984 y allí justamente, eh, no sé si recuerdan más o menos los personajes del libro, pero Winston, el personaje de 1984, es torturado por O'Brien y de acuerdo con la interpretación de Rorty, la tortura a la que somete, la tortura y la crueldad a la que somete O'Brien a Winston es justamente hacerlo traicionar los valores de su vida. Él traiciona, digamos, su amor por Julia, eh, y, y eso hace que se quiebre su yo. Él ya no se reconoce a sí mismo porque ha traicionado aquello que no podría traicionar sin el precio de dejar de ser el mismo quien es. Y entonces al traicionarse a sí mismo, traicionando su amor por Julia, y esa traición tiene que ver con con desear que la torturen a ella, pero no a él, eh, tiene que ver con la destrucción de su yo. Y el peor acto de crueldad, dice ahí Richard Rorty, tiene que ver justamente con la destrucción del yo de Winston. Eh, entonces, nuevamente, como que confirmo o subrayo esta idea tan importante de que la identidad narrativa tiene que ver con el compromiso en unos ciertos valores que implican poder verse a uno mismo y reconocerse uno como el mismo que uno mismo es. Eh, Reconocerse allí en esos valores siendo todavía el mismo que uno debería ser. Entonces, ese tema es muy importante. Y paso finalmente a dos comentarios que complementan un poquito nuestra lectura de Ricoeur, y es el tema del carácter y es el tema de la promesa y de la dialéctica de idem e ipse que se presentan allí. Lo interesante en Ricoeur es que
ante esa distinción entre idem, una mismidad como numérica, dice en algún momento, como una simple constatación del ser igual de algo a sí mismo, frente a la ipseidad que tiene que ver más bien con nuestra trama de vida y nuestra narración de vida. Frente a esa dupla, lo interesante es que ninguna de las dos puede desaparecer completamente. Entonces a veces nos movemos en un extremo o en el otro, pensamos la identidad de una manera o de otra, pero finalmente la narración, y es la tesis fundamental de Ricoeur, media entre ambas, y una va más allá que la otra, quizás. Entonces para el historiador es importante reconstruir los hechos de la historia y narrarlos, por supuesto, pero narrarlos coherentemente, por supuesto, pero atendiéndose a los hechos, entonces se distancia del relato de ficción. Y para el médico es importante narrar la historia del paciente de una forma objetiva, dejando de lado los reportes subjetivos que el médico considera que obstaculizan el diagnóstico y demás. Entonces selecciona una forma de narrar que quiere atenerse a los hechos. Entonces hay probablemente una inclinación del historiador y el médico por el idem y en desmedro del ipse, pero de todas maneras la tesis de Ricoeur es que en ambos elementos hay narratividad y finalmente hay una dialéctica de idem e ipse en la que no se pueden reducir o eliminar completamente estos elementos. Y eso mismo se presenta en el carácter y se presenta también en la promesa. Y el carácter es interesante porque tiene que ver con la permanencia de uno mismo. El carácter se usa como elemento para reconocer a alguien. Uno reconoce a otro por su carácter, pero ese reconocimiento de otro por su carácter implica que se lo ve como algo em, que se presenta idéntico a través del tiempo y y que en cierta forma recubre, dice Ricoeur en el capítulo anterior, recubre elipse, recubre, digamos, la variación de su vida. Em, es decir, de alguna manera el carácter se afirma, se confirma a lo largo del tiempo y aunque hay variación y cambio, el carácter aparece ante los demás como algo que se presenta de una manera concreta frente a otros en un punto del tiempo como algo que no ha cambiado. Entonces, ahí el polo de la dialéctica entre idem e ipse tiende a estar del lado del idem, que recubre casi el ipse, porque se presenta como algo que no cambia. Frente a eso, dice Ricoeur, la promesa es completamente diferente. Y la promesa es interesante porque no tiene que ver con el carácter individual, sino con lo que uno le dice a otro, con la palabra dada a otro y con la fidelidad que tengo, no frente a mí mismo, no la fidelidad de mantener mi carácter o algo así, sino la fidelidad frente a otro, frente a la palabra que le di a otro. Entonces, yo puedo cambiar de opinión completamente, puedo ser completamente otra persona, mis circunstancias pueden cambiar completamente, pero mantengo mi palabra frente a otro. Y en ese sentido ocurre justamente lo contrario. Hay una disociación de idem e ipse, porque yo he cambiado ipse, pero mantengo mi palabra como siendo la misma frente a otro. Eh, y bueno, en eso se mueve justamente esta narratividad que media entre el idem y el ipse, de acuerdo con Ricoeur. Quería complementar eso. Bueno, tengo otros comentarios que hacer, pero ya he hablado mucho. ¿Quién más quiere continuar? Adelante, José. Una cosa muy pequeña respecto al comentario que hacías, me fui, el internet se me fue un minutico, entonces no supe si hiciste algo adicional a eso. Respecto al tema de los historiadores y cómo narra, por ejemplo, un historiador, ¿no? Y lo traigo, me llama la atención eso que justo acabas de decir, porque ayer, creo, salió en Donde Más y No en Semana, un artículo donde decía que la oposición va a sacar un informe en
paralelo al de la Comisión de la Verdad, porque no están de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, entonces que ellos van a hacer un informe del conflicto distinto, ¿no? Y ahí aparece digamos, uno tendría ahí dos grandes narrativas, ¿no? Dos grandes esfuerzos de narrativas, ninguna éticamente neutra. La pregunta es, ¿qué ética es la que se juega en cada narrativa, ¿no? Pero solo quería como dejar a colación porque sería muy interesante ver cuando salga, si sale, porque estos personajes no creo que logren mucho, pero si llega a salir sería muy interesante leerlo para ver cómo se construye una narrativa frente a lo que tú mencionabas del padre de Rux, ¿no? O sea, es que es absolutamente salvaje lo que pasó, ¿dónde estábamos? ¿No? Y ellos estaban en el lugar de los hechos, entonces sería muy interesante saber cómo narran ellos estando en el lugar de los hechos, ¿no? Sí, pero siempre es mejor que los desacuerdos de narrativas, los contrarrelatos se enfrenten en el plano del lenguaje y en el plano del relato, que en el plano de la guerra. Es decir, justamente, bueno, piensa uno en la frase de Clausewitz, de este prusiano teórico de la guerra, que dice, la guerra, perdón, es la continuación de la política por otros medios. Sí, claro, por supuesto, pero prefiero que se desarrolle todo en el terreno de la política, es decir, del lenguaje, y no de la guerra, diría yo. Alejandro. Sí, y ahí es interesante ver que también los relatos no solo no son éticamente neutros, sino políticamente, pero no lo pienso en términos de poder, de la capacidad para, o de las herramientas que se tiene para posicionar de una manera más visible, más contundente un determinado relato. Y como decía Nietzsche por allá en Verdad y Sentido Extramoral, y olvidarnos ¿no? de ese suelo inicial de lo metafórico, de que sea un relato y una verdad histórica como tal, sino de la capacidad que tiene de posicionarse. Y ahí el tema, por ejemplo, educativo, el tema de los colegios, o sea, la manera en que eso se transmite, el juego de los medios, el rol de los juegos de los medios de comunicación para posicionar de una manera u otra ese marketing. O sea, eh, incluso lo pondría no solo político, sino que ningún relato es en términos de marketing neutro, ¿sí? Eh, y a veces obviar eso lo tienden a tener más claro, por ejemplo, tipo Revista Semana y quienes estarían detrás de ese nuevo relato, creo que, y ese es un riesgo, que creo que lo tienen incluso a veces más claro eh, por más, eh, por más esfuerzos que la Comisión de la Verdad haya hecho para sacar material pedagógico y hacer todas estas formas de comunicación de ese relato, eso me preocupa, digamos que detrás de los relatos también hay esas herramientas para posicionarlos de una manera u otra. Y lo otro que quería comentar, me hiciste acordar, Andrés, con este ejemplo de 1984, que sí, ahí está la mayor crueldad. Me acordé de Primo Levi, no sé si ustedes saben, la figura de los Sonderkommando. ¿Han escuchado esa figura? Los Sonderkommando fueron un invento de la maquinaria nazi. Y hay una película impresionante que de hecho se ganó el Oscar. Pues yo sé que a veces el Oscar no es el mejor referente, pero en este caso lo es. Se llama El hijo de Saúl, ganó el Oscar a mejor película extranjera y narra muy en primera persona la vivencia y las vivencias de un Sonderkommando que eran judíos que utilizaban los nazis para llevar a cabo las tareas más crueles de desnudar a sus propios familiares y llevarlos a las cámaras y luego sacarlos dos de ahí y luego llevarlos a los crematorios. Pero lo interesante en el sentido trágico que dice Primo Levi en un prólogo en Si esto es un hombre, él dice, mire, lo más diabólico, lo pone en términos así, lo más diabólico que hicieron los nazis fue inventarse la figura de los Sonderkommando y va hacia ese lado, que es de esa manera quitarle a la víctima incluso la posibilidad de saberse inocente, dice Primo Levi, de narrarse
como inocente, era hacerlo por completamente cómplice de todo el sistema. De hecho, los Sonderkommando pues tenían una vida muy corta, tenían 3, 4, 8 meses y los reemplazaban en el sentido de pues terminaban en las cámaras. Y, y eso me parece que en estos escenarios de construcción de memoria se juega mucho, la posibilidad de hasta qué punto le impido al otro narrarse de una tal manera y de esa forma también sigo ejerciendo una forma de violencia, regulando esa narrativa y contaminándola, digamos, o sea, es que ese caso de los Sonderkommando y el que traes de 1984 me parece bastante ilustrativo de la filigrana del poder, donde a veces ni siquiera en las acciones más claras y directas y espectaculares se pone en juego la destrucción del otro, porque digamos que en esos casos se aniquilaba lo humano incluso antes de matarlo. Antes de matarlo ya estaba aniquilado. Era eso, gracias. Sí, nada más eso, sí, poco adelante de eso. Yo vuelvo con lo del tema de la deliberación moral. De pronto ahora que estamos pues poniendo casos con el de Eichmann, que cuando se le pregunta por digamos, usted por qué hacía eso si se sabía que esos trenes que usted administraba iban a un lugar donde iban a ser aniquilados, bueno, y él dice por deber, porque era mi deber. Y es una respuesta lacónica, seca, pero muy contundente, ¿cierto? Lo hice porque sí, porque me correspondía, porque era mi trabajo. Y, y pensándolo desde Paul Ricoeur, pues digamos, ese sí mismo como un otro, es que no le preguntó, es que no le dijo, pues obvio que sabía para dónde iban, pero no sé por qué no se opuso, por qué no renunció, si lo veía como un trabajo, por qué no renunció, porque si renunciaba entonces corría peligro su vida. Bueno, Hannah Arendt, pues cuando describe el concepto de la banalidad del mal, cuenta un poco pues como esa historia y sorprende mucho como ese aspecto moral. A mí me inquieta mucho, siempre me ha inquietado mucho como el tema moral. Yo no lo veo tanto como una prescripción solamente, lo es, pero no solamente es digo yo, para escribir unas normas que sean sancionadas si no se cumplen, sino que hay una movilidad en la deliberación, una incertidumbre, una, una incerteza, algo que no está fijo en el ámbito moral y el ámbito ético. Por eso me parece a mí el ámbito de la libertad, de la acción, de la ejecución, que se mueve al lado o simultáneamente con el ámbito deliberativo. Entonces me pareció muy moral este texto de Riquet en el sentido de que hay una constante conversación, señala que hay una condición humana en el ser humano en la cual hay una constante conversación de un ser humano consigo mismo. Y yo creo que eso es también esperanzador, es un hallazgo filosófico muy esperanzador, porque si somos capaces también de lo peor, como en Auschwitz, y como acá, la guerra de acá hay muchas cosas que contar. Y si somos capaces de lo peor, pues yo creo que también hay cierta confianza, no tanto en una racionalidad ilustrada, sino que yo diría más bien en una actitud, en una actitud sentipensante, no solamente racional, sino también que la emoción, los sentimientos, las pasiones. Pienso en Spinoza, por ejemplo, en Ética explicada según un modo geométrico, todas las pasiones que él describe allí, todo eso somos nosotros también. ¿Cómo ponerle una norma a todo eso? ¿Cómo limitar todo por ejemplo, esa animadversión que se siente por alguien sin ninguna justificación, o la envidia, o la rabia, o cualquier tipo de pasión, ¿no? Entonces me hacía pensar mucho este texto, yo lo leí de ese modo, pues lo leí como
como un aporte muy valioso en términos de deliberación moral. Muchísimas gracias, Edison. Adelante, Alejandro. Sí, es que quería dos cositas frente a lo que dice Edison. Precisamente, como lo interpreto yo, este texto, este fragmento que les presenté, esta psicóloga está interpelando a un Eichmann, y está interpelando a una persona que le está diciendo es que yo hice eso porque mi comandante me dijo que lo hiciera, o como me lo han dicho algunos otros a mí, porque es que estaba en una lista que me pasaron y pues nada, ahí estaba el nombre y si tenía un asterisco, entonces tenía que hacerle tal cosa y tal otra, pero eso. Entonces ahí se está interpelando y eso es muy interesante, verlo en vivo, cómo eso se puede en términos narrativos reconfigurar. Y porque finalmente lo que nos interesa a todos, creo yo, aparte de construir una nueva narrativa sobre lo que pasó, es pues buscar formas en que eso no se repita. Eso por un lado. Por otro lado, sobre el tema de la tensión moral ética, yo entiendo esa distinción también, no solo en tema prescriptivo de la moral, sino que yo encuentro en la moral una carga ontológica y categorial que en textos como o propuestas como la de Riquet se diluye. ¿A qué me refiero? La moral tiene un componente ontológico en el sentido en que le dice a uno qué es aquello frente a la cual yo debo reaccionar de alguna u otra manera. ¿Qué es? Es hombre, es mujer, es latino, es colombiano, es niño, sí, es decir, una categoría del qué es ese otro. Previamente lo define y luego a partir de ahí yo me relaciono con esa categoría, con esa persona, con ese singular, no en cuanto quién, no en cuanto singular, sino en cuanto ejemplo de una categoría. Y en esa medida la relación moral puede ser más desde una lógica categorial preestablecida. Y ahí sí viene el tema prescriptivo. Creo que hay previamente un ámbito ontológico al prescriptivo. Y en la ética, siento yo, en la propuesta narrativa de Riquet, eso estalla. Porque entonces Riquet nos dice, es que nuestra identidad son nuestras experiencias. Entonces desplaza ese ámbito ontológico de esa lógica categorial que predefine qué es aquello, hacia ese quién que se singulariza en algo tan particular como las experiencias que no son en ese sentido categorizables. Eso quería complementar, que eso me hizo pensar el comentario de Edison. Quizás también ahí podía haber otra línea para pensarnos esa distinción y lo que posibilita la apuesta narrativa en términos éticos o morales. Yo creo que tienes toda la razón, Alejandro, apunta hacia allá, complementa muy bien. Lo que yo había dicho antes lo mejora. Me quedé pensando frente al comentario de Eichmann y frente a lo de Alejandro también, en lo que significa ofrecerle a los victimarios la posibilidad de redimirse discursivamente, narrativamente, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, el reconocimiento de una mala acción y, y la redención que está implícita en la idea de, o bueno, y explícita en la idea de justicia transicional, justamente, que da verdad, pero que implica el reconocimiento de esa verdad, implica la redención, o sea, hay un acto ahí de generosidad muy grande también, porque a diferencia, digamos, del caso de tortura de Winston, en donde se buscaba quebrar a su propio yo, haciendo que él no se reconociese a sí mismo, aquí se le da la posibilidad a alguien de redescribirse de modo tal que puede llegar a no reconocerse a sí mismo, pero tiene la oportunidad de ser otro. Y entonces, no reconociéndose ya como el sí mismo que era antes, tiene la posibilidad de ser nuevamente otra persona, o mejor dicho, el, el, el primer paso para ser otro implica no reconocerse como el que era antes. Entonces eso es bastante generoso como modelo.
otra cosa es ya ponerlo en práctica, creo yo. Pero, pero es una gran oportunidad, creería yo, y lástima que a veces no se reconoce esa gran oportunidad que hay ahí, Alejandro. Sí, una cosa muy breve, es que lo paradójico con lo que yo me he encontrado es que estas personas viven en una paradoja, en la paradoja en donde se les presenta esa promesa transicional, esa esperanza de redención o esa promesa de si usted hace esto y esto y eso, entonces va a poder recibir ese perdón o ese, ¿no? Pero lo paradójico es que parece que la única visibilidad que ellos logran y la única manera de incluirse es escenificando permanente y casi perennemente eh, ese lugar de la significación de la culpa, ese lugar de quien escenifica el arrepentimiento, la culpa, la categoría excombatiente, victimario. Lo que yo me he encontrado es que ellos en muchísimos, de hecho es más la excepción, donde hay una aceptación de eso y un listo, ya pase la página, ya cumplió, pase la página. Lo que más se encuentra en ellos son escenarios sociales donde eh, como era el término que trajiste, José Luis, de Husserl, que creo que lo retoman Berger y Luckmann, esto el asentamiento, bueno, Sedimentación. eso, esa sedimentación, ¿sí? Se le sedimentan en ese rol y hay unos que llevan 10 15 ya van para 20 años y me dicen, no, pues yo realmente hasta que muera siento, y me van a poner en la tumba ahí mi epíteto de, no, entonces es muy doloroso en un país como Colombia que el escenario transicional, los múltiples escenarios transicionales operen al tiempo que, o el mismo, en la simultaneidad con conflicto armado, con polarización, porque pasa que esa promesa ahí, como tú decías, Andrés, la palabra no se cumple, no se sostiene. Me dicen muchas veces, yo no sé si fue un error desmovilizarme porque me vendieron una cosa y llevo 15 años esperando que eso que me vendieron se cumpla. Pero es eso, porque se sedimentan en esa... Usted no vale si no está escenificando constantemente la culpa, si no está escenificando constantemente esa solicitud de perdón y ese reconocimiento de responsabilidad. Lo viví incluso en mi familia con Petro. Yo no soy petrista, yo no soy ningunista, ni porrista, ni nada, pero yo decía, ¿qué tiene que hacer este señor para que se gradúe como guerrillero? 30 años en la vida civil, en la democracia, ¿no? Pero aún sigue siendo para muchas personas el guerrillero. Entonces, a eso me refiero, que creo que este tema de la identidad narrativa ha aparecido el otro, pero creo que podemos, o es necesario explorar con mayor fuerza esa refrendación o esa validación social, comunitaria, colectiva, de esa narratividad propia, de esos ejercicios en los que uno quiere hacer o que le prometen que puede hacer y luego le dicen, no, mentiras, no, mentiras que no. Muchas gracias, Alejandro. Adelante, Mario, y luego Edison. Pues quería apuntar a propósito del tema que ha planteado Alejandro. Me trajo a la memoria una película y esto pues, para enfatizar en la tensión que existe entre memoria y olvido, ¿no? Y la cuestión de cómo la narrativa, pues, es una negativa al olvido, pero también las narrativas son formas de forzar olvidos. Y la película que quería reseñar es una película de hace como 15 años, se llama Vals con Bashir. No sé si la han visto, es hecha en anime, es hecha por israelitas. El punto básico es que en esa película son unos, ¿cómo se llama? Soldados que ya están retirados, que participaron en la guerra del Líbano en el 81, 81, 82, en la invasión del Líbano. Entonces uno de los soldados tiene como estrés postraumáticos y le dice a los amigos que tiene un sueño con lobos, y sueña con lobos, y va preocupado al psicólogo, y lo atienden en la hospital de veteranos, y no logran saber qué es el problema de los lobos, y qué será ese sueño. Realmente lo que se viene a reconfigurar al final de la película, y perdón que los vaya a spoilear, me toca spoilearlos para darle sentido a lo que voy a decir,
es que lo que ocultaban esos fragmentos de sueño, esas imágenes, es que ellos habían participado en la masacre de Sabra Shatila, donde pues asesinaron unas milicias libanesas a refugiados palestinos y auspiciados pues por soldados israelíes. Y realmente la manera como la psique de estos soldados encubría eso era, lo tenían encubierto, lo tenían olvidado, pero a pesar de eso aparecían esos fragmentos de sueños y no pudieron contener eso y al último tienen que elaborar toda una narrativa. Lo fascinante de la película es que la película es en anime, pero en el momento en que ellos recuperan la memoria, que saben lo que hicieron, recuerdan la terrible masacre de Sabra Shatila, ya pasan las imágenes documentales de esa masacre. Entonces, esto para llamar la atención sobre lo que implica la narrativa que si bien tiene un punto, es una negación del olvido, también puede forzar olvidos. Y como el victimario de alguna manera niega la narrativa y de alguna manera como el momento en que logra hacer catarsis y esto se vuelve incontenible, él ya logra hilvanar un relato en que él contempla lo que pudo hacer. Entonces, con respecto a lo que decían, esta película se me hace muy, muy interesante. También interesante, no sé qué puedo dar el profe Andrés sobre la cuestión de memoria y olvido en Riquer, que pues no conozco el libro que él escribió, básicamente eso. Gracias, Mario. La verdad es que yo soy muy poco conocedor de Ricoeur porque me cuesta mucho, como dijo José Luis, es dificilísimo de leer. Me parece más fácil Gadamer realmente, pero bueno, pero estoy fascinado con Ricoeur. Adelante, Edison. Sí, apenas pensaba acá que también es peligroso relativizar las narraciones. ¿Por qué? Porque yo puedo decir lo que ustedes quieren escuchar para salvar mi responsabilidad. Cómo usted lo quiere escuchar y yo le hago el relato. Y creo que ahí también por eso me gusta mucho el tema moral, porque incluso en la vida cotidiana nosotros como también podemos llegar a gestar violencia sobre el otro que tenemos cercano y, y tener muy poca autocrítica. Autocrítica no me refiero a estarse punzando todo el tiempo, enrostrándose a sí mismo un error o una situación X, sino cómo se construye el lazo social con otras personas derivado de un aspecto narrativo. Por eso el aspecto moral me parece importante. A mí me parece que el antídoto frente a la violencia es el lazo social. Entonces, si yo promuevo una ruptura del lazo social con otro, pues guardada las proporciones, eh, si soy violento con otro o agredo a otro simbólicamente, de múltiples maneras, también construyo una interpretación, una narración sobre el otro que no permite esa elaboración del lazo social. Y quería pues como pensando un poco como en que una narrativa también puede ser manipulada y relativizada. Y lo otro es ya, digamos, es otro riesgo otra bondad, digámoslo así, de la narratividad, y es que puede decirse de muchas maneras, pero se puede decir de muchas maneras sobre un mismo acto. Yo recuerdo que hace poco me senté a almorzar con una amiga en el que un señor de la Comuna 13 paramilitar, pues no voy a decir el nombre porque lo estamos grabando y no voy a meter en problemas, pero se lo encontró en un taxi. El tipo le había arrancado la cabeza con una motosierra a su tío y le vio el tatuaje y le dijo, pero usted es tal persona, ¿cierto? Usted debería estar muerto. Le dice mi amiga al tipo que iba conduciendo el taxi y le dice, usted me reconoció, ¿cierto? Sí, yo soy esa persona. ¿Y usted por qué mató a tal? Porque se me confundió el nombre. Es el único muerto del que yo me arrepiento. Se me confundió el nombre, pero si mi primo le llevó a usted la cédula, le mostró la cédula, le dijo que no era ese al que usted había mandado a matar, pero a mí se me confundió y yo no sé qué me pasó
e hizo eso delante de su hijo, delante de ella misma, de mi amiga. O sea, ¿usted cómo narra eso? O sea, es un hecho que por mucho que el otro diga la única muerte de la que me arrepiento, es un hecho contundente. Pues, ¿cómo va a salir el Centro Democrático a decir que hay que hacer otra narrativa sobre ese hecho? Entonces, le digo, la narrativa también eh, se puede prestar para relativizar cosas que no se prestan a ser relativizadas. Entonces, si pienso, vuelve y juega el tema mío, el punto mío de lo moral, de la deliberación moral, del ámbito moral. O sea, para mí el lazo social es lo que permite detener ese tipo de aspectos. Si a mí me interesa conservar mi estadía aquí en el semillero, yo procuro, porque es un ámbito vital para mí, es muy importante para mí en este momento estar aquí con ustedes desde siempre. Entonces uno defiende esos pequeños ámbitos del lazo social. Entonces, no sé, me remite al aspecto moral de nuevo. Gracias, Edison. Eh, adelante, José. Yo, bueno, cada vez que llegamos a estos temas siempre es muy difícil, tratar de pensar esto siempre es muy, muy difícil. Yo quería hacer una anotación a propósito de algo que, pues, que estaba mencionando Edison, pero que acentuó de manera fuerte al principio Alejandro, y era el tema un poco de la promesa incumplida o de la imposibilidad de una nueva narrativa, ¿no? De decir, el ejemplo de llevo 30 años en vida civil y no, aún no me fue posible hacerlo. Hay un texto de Giglioli, se llama Crítica de la Víctima, no sé si lo conocen, y se hizo el asunto inverso. Dice, ¿qué pasa cuando la narrativa abruma es a la víctima? Y la víctima no puede dejar de verse y de narrarse a sí misma como víctima. Entonces se convierte, la expresión es un texto que ha recibido un montón de críticas, pero creo que llama la atención sobre algo muy interesante. Lo que pasa es que dice, la crítica es el héroe de nuestro tiempo, ¿no? La víctima es el héroe de nuestro tiempo. Y el problema es que la víctima terminó viviendo a partir de lo padecido y le imposibilita entonces ahora ser agente. Y es quedarse, entonces es una narrativa que le impide dejar de ser víctima. Y entonces creo que aquí nos apunta a los dos lados, ¿no? O sea, mire cómo este asunto, este planteamiento, este reto de la ipseidad, de que la mismidad se tiene que ver, tiene que estar en permanente tensión con ese carácter de la ipseidad. Uno, pues, no sé si para vincularlo con lo que veníamos tratando, ¿no? Cuando hay actos, cuando hay momentos de absoluta y radical extrañeza, porque pues yo creo que la violencia, así como la enfermedad, la violencia, son actos de absoluta extrañeza, eh, pueden convertirse en momentos tan radicales de la vida, digamos, de la propia narrativa, que nos anclan a una mismidad como si nos sellaran ahí, nos taladraran y decía, esa extrañeza no me dejó responder, no pude responder, no tengo cómo responder, ya sea a modo personal o porque socialmente se me impide una respuesta a eso. Entonces, no sé si en algún momento uno pudiera pensar eso como que hay actos donde, esto me acuerdo que en alguna clase un estudiante me lo decía, y hasta ahora entiendo y encuentro un ejemplo, qué pena, me devolví como más o menos hace unos 3 años en clase, eh, cuando un estudiante me decía, bueno, sí, la extrañeza normalmente no responder es una forma de respuesta, y bueno, vale, pues tiene un cuento, dice, pero es posible que uno se quede como imbuido y que no pueda salir de esa experiencia apática, era más o menos la pregunta que tenía el estudiante, que me sea imposible atender a eso de alguna manera, o sea, que no pueda, o sea, que la lógica de la extrañeza es que alopático, aun cuando sea callándose, yo lo respondo, aun cuando sea ignorándole, yo lo respondo. Entonces me decía el estudiante, ¿es posible quedarse viviendo en lo apático? O sea, que no sea posible salir de allí. Y creo que esto sería una suerte de casos así, en los cuales lo apático lo sobrepasa. O sea, el acontecimiento, lo que se nos vino, nos sobrepasa a tal punto que no logramos dar respuesta o no nos dejan dar respuesta.
pero pienso en eso y digo, en el caso de la víctima también pudiera pasar, no poder dejar de ser víctima. Gracias, José. Yo estaba pensando, bueno, hago mis dos comentarios frente a lo que dice José en este momento, que muchas veces la propia, bueno, sucede que con el cambio de las generaciones aparecen recursos hermenéuticos que no teníamos antes y la gente entonces vuelve a describir su vida de otra manera y en las personas de cierta edad dicen como, bueno, por primera vez me doy cuenta que yo fui víctima, por decir algo, de acoso o algo así. Y eso genera un dolor que probablemente no existía. Eh, y es quizás una consecuencia no deseable de, de la gestación de esos recursos hermenéuticos que aparecen de repente y que fuerzan a mirar atrás nuevamente y a reabrir viejas heridas y quizás a crear otras nuevas, ¿no? Eh, y me parece interesante mostrar ahí un aspecto y es que un nuevo recurso hermenéutico puede, mejor dicho, el aspecto que quiero mostrar es que no hay una, voy a ser un poco rickeriano, no se puede tener de un lado el discurso o el lenguaje y del otro lado la realidad. A veces el lenguaje recubre completamente la realidad, pero a veces la realidad justamente no se deja aprender y expresar lingüísticamente o narrativamente. Y sin embargo, eh, estos dos polos pueden estar muy separados, pueden estar juntos, pero nunca dejan de desaparecer. Hay siempre esos dos elementos. Y entonces puede suceder justamente que yo, que cuando aparece un nuevo recurso hermenéutico, eh, fuerza a mirar las cosas de otra manera hasta el punto de que aparece una realidad distinta que causa un dolor eh, que no se tenía, quizás. Entonces, puede suceder el caso que mencionó Mario hace un rato, aludiendo a la película cuyo final nos contó, no lo perdonaremos, en el que finalmente la persona sueña y sueña con la guerra y entonces sale un evento traumático que en el fondo fue acallado, silenciado, ocultado, pero que emerge, digamos, y genera culpa y genera dolor. Pero también puede ocurrir que se genera socialmente un nuevo recurso hermenéutico que me fuerza a mirar y que me hace de repente víctima de algo de lo que yo no era víctima. Y entonces ese dolor también existe y no es menos real. Entonces no hay una disociación ahí entre realidad y lenguaje, nunca se resuelve esa cierta tensión. em, Se recubren. Y eso me lleva al otro punto que quería recordar. Quería recordar un poco la tesis de Ricoeur frente al acercamiento de historia y ficción. Digamos que decía, bueno, hay una tensión entre el relato histórico, digamos, objetivo y la ficción misma, o si ustedes quieren, también entre la teoría de la acción y la narración, pero en el fondo no se resuelve nunca esa diferencia entre mundo real o acontecimiento real y acontecimiento narrado, incluso imaginativa y literariamente. Es decir, hay una unidad y muchas veces ambos se acercan mucho, pero a veces también se disocian. Entonces, nunca se separan del todo, pero tampoco se acercan del todo. Y la tesis de Ricoeur es que hay un cierto acercamiento entre historia y ficción y la identidad narrativa involucra un poco ambos elementos. Un elemento de ficción, pero también un elemento de historia y de realidad. Y esa tensión no se resuelve y de ahí la importancia y la potencia de esa dialéctica que Ricoeur reconoce, valida y mantiene constantemente en todo, y que de hecho es también la dialéctica que él encuentra entre fenomenología y hermenéutica. O sea, esa relación entre esos dos elementos para él tampoco se resuelve. Y esto de la dialéctica en Ricoeur es todo un tema que habría que estudiar. Dejo ahí, Alejandro.
Listo, rápidamente, que ya quedan unos minuticos. Frente a lo que decía José Luis, que me parece sumamente interesante, lástima que ya se nos fue el tiempo, creo que podemos pensar ese fenómeno del quedarse instalado en lo apático, ayuda de pronto toda esta conceptualización o el pensar el trauma, lo traumático, incluso más allá de lo clínico, puramente clínico. De hecho, si ustedes se fijan, solo le falta una U a trama para volverse trauma. Creo que están de alguna manera muy cercanos y ahí puede haber una vivencia del quedarse ahí en el retorno eterno de lo mismo, de lo doloroso y de la paralización y eso por un lado. El tema de la víctima complementaría diciendo que se ha encontrado que uno de los efectos indeseados de algo como la ley de víctimas fue haber de alguna manera incentivado ese quedarse ahí en esa categoría, porque además pues, hay unos ciertos beneficios económicos, jurídicos, y que en el escenario que yo estudié de justicia y paz, pues se han visto, luego les contaré de una manera muy clara. Entonces creo que, y muchas personas que están en esas categorías y que claro, ese posicionamiento categorial como víctima ha ayudado a reivindicar derechos y ciertas cosas, pero hay quienes luchan por ir más allá y han propuesto categorías como las de sobreviviente u otras que precisamente, como decían, ponen más en el lugar de la acción, de lo activo y Y lo último, frente a lo que decía Edison, estoy de acuerdo en la necesidad y la importancia de lo moral o de la moral para configurar gramáticas de mundo y de cómo nos organizamos. Y ahí me iría con Riquel, de nuevo, lo que señala Andrés y lo que señaló José Luis en su primer comentario, el tema dialéctico. Creo que lo que hay es una dialéctica entre moral y ética, en donde la moral es, por supuesto, supremamente necesaria para estructurar nuestros vínculos y el lazo social, pero creo que en los márgenes de la moral aparece la ética. Y es importante cuando la moral en esas prescripciones y en esa lógica categorial puede llevar a legitimar cosas que esas tesis las defiende Hannah Arendt o Michel Onfray cuando lee el caso Arendt y caso Eichmann y dicen a veces y que presentan a Adolf Eichmann como un sujeto profundamente moral, profundamente kantiano. Creo que ahí en esa dialéctica entre moral y ética, donde la ética debe o puede emerger en los márgenes de la moral, podría ser interesante pensarlo como esa dinámica. Eso era, muchas gracias. Wow, pues muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo para terminar. Queda un minutico y ya tenemos que despedirnos. Bueno, yo les agradezco mucho, me dejan como siempre sin palabras. Y les agradezco muchísimo la oportunidad que representa este espacio para aprender de ustedes y para enriquecer mi lectura. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos entonces dentro de 2 semanas con lo extraño nuevamente. Un abrazo para todos y hasta la Muchas próxima. gracias. Una buena tarde. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Buena tarde. Ana,